gobernantes que fueron parte de esta organización. ¿Cuántos jefes de Estado? Porque se ha hablado mucho de que son veintitantos, de que son 16, de que son 18. ¿Cuántos jefes de Estado y presidentes de Costa Rica han sido masones? Tras la investigación que nos correspondió hacer en los libros de actas, en el Museo Masónico y en el Archivo Nacional, se logró comprobar la existencia de 17 gobernantes costarricenses que tienen precisamente la circunstancia de pertenecer a nuestra organización, y con un detalle que usted toca y me parece muy atinente. Existía una serie de nebulosas o una especie de, casi que yo me atrevería a decir, de leyendas urbanas sobre la pertenencia de algunas de esas personas, y clarificamos tanto los que sí lo eran como los que no lo eran. Entre los que sí lo eran podemos mencionar a don Tomás Guardia, podemos mencionar a don Otilio Ulate. Precisamente, sí señor, y aquí personas de la importancia de don Bernardo Soto Alfaro, don Próspero Fernández Soriamuno, don Francisco Aguilar Barquero, don Teodoro Picado Michalski, don León Cortés Castro. Ya citamos precisamente al doctor Castro Madrid, el expresidente Aniceto Esquivel Ibarra, y un detalle me parece muy importante: cuando usted cita a don Otilio, ha sido el último mandatario nacional hasta el día de hoy en haber pertenecido a una de las logias. ¿Cómo surge la Gran Logia Masónica de Costa Rica, ya la Gran Logia, en el año 1899, que es pues con base en lo que se planea la actividad de mañana, los 125 años? En la estructura masónica existen logias y grandes logias. Logias son entonces estas entidades que se fundan en cada uno de los países o en cada uno de los cantones o ciudades, en el caso costarricense, si así se quisiera, pero todas están bajo una autoridad superior masónica que, como bien lo dice usted, es la Gran Logia. Esta fecha en concreto, 7 de diciembre de 1899, mañana hace 125 años, y se han reunido las 4 logias que estaban existiendo para ese año en la ciudad de San José, y deciden efectivamente confederarse bajo esa autoridad. Y 2 elementos, don Ignacio: nombran al integrante de la masonería, Arthur George Malin Guild, que era integrante y maestro de la logia La Luz, una de las integrantes, como primer gran maestro de la historia de Costa Rica. Y el otro elemento es que unos días después, para ser exactos, el 16 de diciembre, como estas logias se habían formado antes de la fundación de la Gran Logia, vuelven a empezar de cero, y ahora estas logias llevarán el 1, 2, 3 y 4, y serán las 4 primeras logias reformuladas bajo esta autoridad. Tengo aquí un afiche que vamos a pedir, porque mañana, y es algo totalmente, ¿qué es una gran tenida blanca? Primero, sí, explíquenos el término, y después la actividad que se va a realizar mañana, doctor. Efectivamente, con ocasión de este importantísimo aniversario, digo yo, para la historia intelectiva del país en peculiar y historia en general, se está organizando esta actividad que está viendo los televidentes, y tenida es el nombre que se le da a las sesiones cuando los masones se reúnen para sus actividades. Como podrán ver, la palabra blanca es una manera simbólica de referirse al hecho que es abierta al público, y tiene quienes no sean masones, para precisamente, don Ignacio, y tiene además la peculiaridad, y yo diría muy específica, de celebrarse efectivamente esos 125 años, porque la última vez que se había hecho una actividad de estas había sido precisamente en 1999, con ocasión del centenario. Claro. Y bueno, un cuarto de siglo después se está dando. Veamos el gráfico, el afiche de nuevo, por favor, pongámoslo en pantalla, porque es mañana sábado a las 7 de diciembre a las 6 de la tarde en la Gran Logia, que queda allí en la... diagonal al edificio Sion, anterior a la Asamblea Legislativa. Anterior a la Asamblea Legislativa. De entre todas sus actividades, ¿cuáles podría usted, doctor, destacar como las 3 principales que ha desarrollado la Gran Logia a lo largo de su historia, de estos 125 años? Efectivamente, don Ignacio, de una playa de que uno podría citar, yo sin lugar a dudas cito la primera. La masonería tiene como punto focal o como columna vertebral la búsqueda del conocimiento, la razón, la sapiencia, a través de la interiorización individual entre la persona que ingresa y, como se dice en estos términos, sus hermanos. Y a partir de ahí hay una escala
en la cual la persona puede ir desarrollando ese conocimiento. Ese es el primer gran aspecto. Exacto. El segundo, sin lugar a dudas, y eso nos enorgullece a todos, es la filantropía, la caridad y todas las actividades que un día sí y otro día también se realizan por parte de las distintas logias para poder proyectarse a la sociedad con todo tipo de ayudas. Y con un principio muy importante, de que la derecha no sepa lo que hace la izquierda. Muy bien, absolutamente, ahí sí, en una cuestión que es simplemente de conocimiento individual, en el que la persona no tiene bajo ninguna circunstancia que estar publicitando, ni la masonería tampoco, ese tipo de ayudas, que deben ser eso, como usted bien lo dice, que se quede entre los hermanos. Y la tercera, respondiendo a su pregunta, y creo que muy importante en estos momentos, en esta coyuntura del país, la defensa irrestricta de los derechos y garantías de las personas. ¿A qué nos referimos? La masonería ha sido la principal defensora de las libertades, de los derechos, de esa idea de que una persona vale también por sus méritos y que no se debe permitir bajo ninguna circunstancia que ningún individuo, ninguna organización vayan a atentar con esas garantías. Y a lo largo de la historia, y cuando usted lee esos distinguidos nombres, ¿qué tienen en común la mayoría? Los principales personajes en defensa de la soberanía, las libertades y los derechos. Y esa es la otra gran columna vertebral. Y dentro de esa, doctor, yo creo, y máxime en estos tiempos, destacar que en un taller masónico uno encuentra personas de izquierda, liberales, personas con un pensamiento más de derecha, como encontramos, musulmanes, católicos, judíos. Si algo también tiene maravillosa la masonería es el buscar la unión entre los seres humanos en lo sustantivo. Y pueden estar en el taller personas de los más diversos orígenes, pensamientos, creencias y razas. El respeto a la otra persona, sea quien sea y cuyo pensamiento sea el que tenga, es la base sobre la que se construyó cuando empezamos esta entrevista, don Ignacio. Antes solamente, como dije, se ingresaba por cuestiones arquitectónicas o profesionales relacionadas a la construcción. Cuando en 1717, y para ser exactos, el 24 de junio de ese año, se crea la masonería simbólica y la primera gran logia de la historia, el principio es el que usted cita. No van a haber limitantes religiosas, políticas, ideológicas, doctrinarias, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque a la masonería se concurre simplemente con la idea de querer ser parte de ella y no imponer jamás un criterio o limitar a otra persona por ello. Por eso se reúnen personas de las más distintas circunstancias en los talleres y en las logias. Doctor, un inmenso gusto tenerlo. La actividad se realiza mañana en la gran logia, la gran tenida blanca. Estoy seguro que van a llegar muchas personas. Es un tema realmente muy interesante y que está muy ligado a la historia de nuestro país y también a los principales valores de la humanidad en los últimos siglos, o siempre, pero la masonería viene a defender la libertad, la superación de cada uno de nosotros, también la ayuda al prójimo y el respeto al semejante. Costa Rica, don Ignacio, y quisiera terminar con eso, es uno de los más claros ejemplos en la historia latinoamericana, como lo podríamos luego analizar en otra ocasión, de cómo sus padres fundadores, la mayoría de ellos fueron integrantes de las logias, los pensamientos plasmados en nuestras constituciones y el desarrollo del Estado, como nosotros lo entendemos, tiene a la masonería como uno de sus grandes pilares. Y efectivamente, pues es una de las instituciones que ya tiene esa peculiaridad de ser parte pues intrínseca de todo ese desarrollo histórico del país. Estoy seguro que muchos televidentes van a querer conocer más cuando uno dice, ahí estuvieron Voltaire, ahí estuvo Montesquieu, ahí estuvo Rubén Darío, ahí estuvo Benito Juárez, Simón Bolívar, Winston Churchill, Benjamin Franklin, Jefferson. Dice mucho de la institución. Y en Costa Rica, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gallini, Alberto Brenes Córdoba, Omar Dengo. O sea, cuando uno se pone a pensar en ese detalle... Qué dicha que los menciona, porque nos quedamos nada más con los políticos, sí, señor, que son también personas los que literatos, los académicos. Claro. Y la mayoría de los puestos políticos en la coyuntura de 1865, cuando se funda, hasta casi 1950, usted lo ve precisamente a integrantes de la masonería en casi todos los puestos públicos del país en aquel momento.
Doctor, un inmenso gusto tenerlo acá. Un abrazo fraterno. Gracias a usted igualmente, don Ignacio, por la muy valiosa oportunidad. Gracias.